El día de hoy decidimos hacerles un video del top 10 de los mejores lugares para visitar en la Gran Sabana. Son destinos que no precisamente necesitas de un vehículo 4x4 para conocer, aunque algunos sí, algunos no, y es de fácil acceso para todo el mundo. No se lo pueden perder y tienen que esperarse al número 1 porque es nuestro favorito. Es una mezcla de todo lo mejor. Antes de iniciar con este top 10, decidimos crear 3 ítems súper importantes para que entiendan y puedan visitar estos destinos tan increíbles. Los 3 ítems son: si necesitas vehículo 4x4 o con un 4x2 te basta. El segundo es si hay campamentos para pernoctar. Y el tercero es si necesitas GPS o puedes llegar a través de los avisos que están en la carretera. Y ahí vamos. Punto número 10. En nuestro punto número 10 está Quebrada Pacheco. Es un destino de fácil acceso y tiene una cascada aproximadamente de 8 a 10 metros que puedes visitar cuando estés en la plena ruta de toda la Gran Sabana. Además, es muy importante a considerar para uno de nuestros siguientes puntos, así que quédate mirando. Punto número 9. Las cortinas de Yuraní. Hay dos formas de conocerlo. Una puede ser desde la carretera en el puente que queda justo encima de su río, y la segunda es adentrándote. Si te vas a adentrar tienes que tener un vehículo 4x4 porque la vía no está muy buena, pero hay un letrero que te indica exactamente dónde estás, así que no vas a necesitar GPS. Como nosotros fuimos en tiempos de sequía, pudimos ingresar por la parte de atrás de las cortinas de Yuraní, pero si vas en tiempos de lluvia, ni se te ocurra. El punto número 8. En el puesto número 8 está Tobogán. Sí, es un destino que encontramos en este último viaje. En plena carretera, un letrerito que decía Tobogán y nos llamó la atención, y al entrar realmente pudimos disfrutar como niños pequeños. La baba sobre la piedra hace que nos pudiéramos deslizar como si fuese un tobogán natural, y sí que pasamos un momento súper divertido. Punto número 7. La Quebrada Jaspe se caracteriza por el color rojizo de su piedra. También es uno de los destinos que queda a borde de carretera. Tiene un letrero enorme que dice Quebrada Jaspe, y después de una caminata de unos 10 a 15 minutos puedes disfrutar de un paraíso como este. Punto número 6. El lugar número 6 de nuestro top 10 se lo dimos a Sacaicá. Es una cascada de más de 70 metros que cuenta con un campamento espectacular. Y aunque para llegar sí que hay que rodar con tu vehículo 4x4 unos cuantos minutos adentro, después de salirte de la carretera, es un paraíso en donde puedes tomarte fotos y videos al borde de la cascada, en donde tienes spots de camping espectaculares y vas a tener una experiencia magnífica. Si vas a la Gran Sabana y cuentas con un vehículo 4x4 y tienes GPS, este tiene que ser uno de los puntos que no puedes dejar de visitar. Punto número 5. El Oasis sí que le hace justicia a su nombre. Necesitas a juro un GPS para poder llegar, ya que no hay ningún indicador en la carretera, pero en la vía en tiempos de sequía es de muy fácil acceso, así que si tienes un vehículo 4x2 puedes ir. En temporada de lluvias ni se te ocurra, ahí sí tienes que a juro llevar un vehículo 4x4. Este espectacular pozo queda en medio de la nada como un perfecto oasis. Sus aguas son de color verde y de verdad que maravilla. Pero eso sí, ten cuidado con los puripuris, unos pequeños demonios que van a intentar succionarte toda la sangre. De resto, es maravilloso. Punto número 4. Este lugar número 4 se lo lleva la piscina. Una piscina construida por el hombre con su esfuerzo. No, mentira. La piscina, ya se imaginarán por qué la llaman así. Es un pozo en la mitad de la nada que puedes llegarle
caminando desde Quebrada Pacheco, por eso se los mencionaba anteriormente, en una ruta de 45 minutos, o puedes llegar en carro, pero esta segunda opción está totalmente prohibida por ahora porque muchos rustiqueros abrieron 750 rutas y destrozaron todos sus alrededores. Sin embargo, cuando llegas a este lugar puedes ver azules transparentes tal cual como si fuese una piscina. Pero, al igual que en el oasis, los puripuris son súper fastidiosos, así que recuerda usar siempre ropa manga larga y muchísimo repelente. Punto. In the point number 3. Apple, wow. ¡Wow! Este punto lo visitamos esta última vez que fuimos. Yo nunca había ido, así que estaba muy emocionada. Pero llegar es un poco complicado. Tienes que manejar aproximadamente 1 hora en una carretera de tierra. Puedes ir con un mapa, como fuimos nosotros, pero lo mejor y lo ideal es un GPS. Y cuando llegas al pueblo tienes que agarrar una curiara hasta la cima del salto. Y después de allí, porque el asunto no termina, tienes que hacer una corta caminata de unos 10 minutos hasta la parte de abajo del salto para poderlo disfrutar completamente. Es maravilloso, literalmente dices ¡wow! Punto número 2. Calma. Lo que tienes que hacer en este momento, antes de darte nuestro punto número 2, es suscribirte, porque próximamente estaremos haciendo un video importantísimo sobre todo lo que tienes que saber si realmente quieres hacer este viaje y conocer todos estos puntos de la Gran Sabana. Activa la campanita ya mismo para que seas el primero en verlo cuando aparezca. Ahora sí. Punto número 2. En nuestro punto número 2 hemos colocado al campamento La Playita. Es un lugar de camping que pareciera que tuvieses una playa de agua dulce. Las arenas que encuentras son sumamente finas y blancas y tienes toda el agua relajante del río para echarte esos chapuzones. Además, vas a encontrar palmeras tal como si estuvieses en una playa y mucho espacio para esparcimiento. De verdad que es uno de los puntos en los que al menos tienes que pasar una noche en este mágico destino. Pero hay algo. En varias ocasiones nos han ocurrido actividades paranormales en este campamento. En esta última ocasión pudimos documentarlo con nuestra cámara. Mientras hacíamos un timelapse de la luna mientras subía, apareció esto en la cámara. ¿Qué creen que sea? En nuestro Instagram, que síganos, se llama Dos Locos de Viaje, hicimos un post y muchas personas comentaron sobre lo que ellos creían que era. Pero, ¿qué crees tú que es ese espanto, esa luz que nos apareció? Déjanoslos en la caja de comentarios o ve a nuestro Instagram y comenta por allá también. Y nuestro punto número 1. Nuestro favorito. Guáchara es nuestro campamento favorito en toda la Gran Sabana. Hay demasiadas razones para que sea así. El primero es que puedes ver todos los tepuyes, o bueno, casi todos. El segundo es que tiene un campamento perfecto para poder armar la fiesta, armar la pachanga, armar la casita. Y el tercero es que tiene un pozo espectacular, tan espectacular como la piscina. Además, este pozo es el único campamento en todo nuestro viaje en la Gran Sabana en donde pudimos tener aguas calientes. Sí, no estoy mintiendo y no son aguas termales, pero la cascada que nos caía antes de llegar al pozo era realmente caliente. No se puede quedar atrás que no habían puripuris. Como el pozo está un poco alejado del campamento, la plaga se trata de concentrar en donde está el agua. Por eso arriba pegaba mucha brisa y nos olvidamos de que estos zancudos
atormentantes existían. Y fue tan increíble, la pasamos tan bien que no pasamos una noche, sino 2. Y si fuera por nosotros nos quedáramos una semana solamente allí. Literalmente decidimos pasar 2 noches porque estábamos con mi primo que no conocía la Gran Sabana y le queríamos dar un tour completo. Pero si hubiese sido por nosotros, al menos 4 noches en ese campamento. Esto fue todo por el día de hoy. Estos fueron nuestros top 10 de lugares fantásticos de la Gran Sabana. Y no olvides suscribirte, comentarnos. Like. Por favor, coméntanos cuál fue tu punto favorito en la Gran Sabana. Sé muy sincero y objetivo. En nuestros Dios, el progreso en ti, en